Estamos en contacto con Emilio Basavilbaso, el titular nacional del ANSES, uno de los protagonistas de la jornada tras los anuncios que hizo el presidente Macri destinado a los jubilados y pensionados. ¿Qué tal, Basavilbaso? Gracias por comunicarse con Tele 8 Noticias. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, ¿quiénes son los beneficiarios que a partir de ahora pueden esperar empezar a cobrar y quiénes deberán esperar de acuerdo a las diferencias que hay entre los anuncios planteados? Bueno, el anuncio tiene tres componentes. En primer lugar, se regulariza una situación de juicios, digamos, que veníamos acarreando en la Argentina ya hace muchos años, hace más de 2 décadas, y eso tiene un impacto en 2.500.000 jubilados. El otro componente es que aquellas personas que se jubilen a partir de ahora ya se van a jubilar bien, porque ANSES todavía seguía jubilando gente de forma incorrecta. Los que se jubilan a partir de ahora ya automáticamente se jubilan correctamente, digamos, con los saberes que le deberían haber correspondido. Para aquellas personas que habían hecho juicio y no se le había reconocido su haber correctamente, hay que esperar a que se apruebe la ley, porque eso tiene que salir por ley. Entonces los pasos serían, primero que se apruebe la ley y luego, una vez que está aprobada la ley, tenemos que hacer un convenio entre el jubilado y la ANSES, que se va a poder hacer por internet o en cualquiera de las 460 oficinas que tiene ANSES por todo el país, para dejar por sentado que el jubilado acepta los términos del acuerdo. Y el tercer y último componente es la pensión universal a la vejez, que es un piso mínimo de protección para todos los jubilados argentinos, que viene a reemplazar la moratoria. Ya no vamos a depender más del buen o mal humor del político de turno, de si extiende o no la moratoria, sino que por ley se establece un derecho que es para todos y que es un 80% de la jubilación mínima, hayas o no contribuido. Bien, aquellos jubilados que tienen un juicio iniciado, que deben esperar que pase la ley, de que tienen que buscar un abogado a hacer este trámite, ese es el grupo que deberá munirse de paciencia. ¿De qué términos estamos hablando, Basavilbaso, aproximadamente? Sí, en realidad no tiene que buscar, porque si hizo un juicio ya tiene un abogado, ¿no? No tiene que salir a buscar un abogado. Nosotros creemos que la ley se va a aprobar rápidamente. Es una ley que es muy beneficiosa y tiene impacto en nada menos que en 2,5 millones de jubilados argentinos que están esperando en promedio hace 7 años que se resuelva su juicio. Creemos que la ley se va a aprobar rápido. Una vez que se aprueba la ley, vamos a ir atendiendo y resolviendo de a 100.000 jubilados por mes. Dado el volumen, digamos, y de lo importante, hoy el presidente Mauricio Macri hablaba de una medida histórica, de lo que esto conlleva, digamos, no podemos atender a todos en un plazo breve. Va a ser de a 100.000 por mes y si se presentan los 2,5 millones de jubilados nos va a tomar 2 años. ¿Qué pasa? Vamos a poner un orden de prelación. Le vamos a dar mayor prioridad a aquellos jubilados que estén con edad avanzada y también le vamos a dar mayor prioridad a aquellos jubilados que tengan alguna enfermedad grave. Y por otra parte, para aquel jubilado que vaya a alguna oficina del ANSES o pida el trámite por internet y le den turno para más adelante, supongamos el año que viene, no tiene que preocuparse en cuanto al dinero, porque no es que va a perder la diferencia de ese año que no cobró con el haber ajustado, sino que cuando firme su acuerdo con ANSES el año que viene, también se le va a pagar la retroactividad desde el momento que él pidió la mejora de su haber. Bien, con la situación de las finanzas públicas que siempre remarca el gobierno nacional, lo que ha recibido como herencia y demás, ¿está asegurada la plata? Es decir, una parte ese blanqueo que se va a lanzar, pero en general, para pagar todo esto, ¿hay fondos asegurados de aquí en adelante? Sí, hay fondos asegurados. Por un lado vamos a recibir los aportes que vengan desde el blanqueo, que van a pasar directamente al ANSES, y por otro lado vamos a destinar toda la ganancia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es el fondo que tiene ANSES, que es el fondo más grande que tiene la Argentina, para pagar los juicios. Y esto también es una buena noticia, porque hasta ahora, o mejor dicho, en la gestión pasada, se utilizaba el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para financiar distintas cosas que nada tenían que ver con los jubilados. A partir de la aprobación de esta ley se establece que el flujo de ganancia, digamos, que provenga de ese fondo se va a destinar enteramente para pagar los juicios de los jubilados. ¿Qué va a pasar con los familiares, viudas y demás de aquellos jubilados o pensionados que habían entablado acciones contra ANSES, contra el Estado Nacional y fallecieron?
Es una buena pregunta. De hecho, en el anuncio de esta mañana que hicimos con el presidente, uno de los casos de las personas que habló era una señora que era viuda y ella tenía una pensión. Lamentablemente, su esposo había iniciado el juicio y había fallecido. En ese caso no hay por qué preocuparse, porque no solo abarca las jubilaciones, sino que también abarca a las pensiones, este nuevo cálculo, digamos, para pagar correctamente. Así que aquellas personas que tengan una pensión, digamos, que derive de una jubilación que también tenía conflicto, también van a poder pedir la actualización. Un consejo que le traslado a usted, que seguramente hay muchos jubilados esperando para ir el lunes a primera hora a la ANSES, a las oficinas, a averiguar. ¿Ya se puede hacer algo al respecto o hay que esperar? No, es una buena pregunta. Acá pido paciencia, porque recordemos que es un tema tan grande que tiene que tener la aprobación del Congreso Nacional. Por eso lo estamos haciendo a través de una ley. Hasta que no esté aprobada la ley, nosotros no podemos ajustar los saberes de aquellas personas que ya venían con juicios de años anteriores. Entonces, le pido a la gente que todavía no se dirija a la oficina del ANSES, que sí tenemos que propiciar, digamos, que se apruebe rápidamente la ley, y una vez que se aprueba la ley, ahí sí ya pueden venir a las oficinas de ANSES, llamarnos por teléfono, al teléfono del ANSES, o ingresar en la web del ANSES también para pedir el trámite. Pasa Bilbaso, última pregunta y sobre otro tema relacionado con Córdoba particularmente. Ha vuelto a reclamar el gobernador, el presidente Macri, hace pocos días por el déficit de la caja de jubilaciones, señalando que ha quedado despareja la situación de Córdoba ahora con esta devolución del 15% de coparticipación sin que se asuma el déficit de Córdoba desde la Nación. ¿Qué pasa con esto? Bueno, en primer lugar también cabe remarcar que esta ley incluye también la homologación en el Congreso de los convenios que se firmaron con las provincias. Recordemos que hace pocas semanas se confirmó, digamos, incluso en la provincia de Córdoba, que se va a ir devolviendo el 15% de la coparticipación que antes venía directamente a ANSES. Esto es un pacto federal también muy importante, porque finalmente el dinero, digamos, que originalmente correspondía a las provincias, vuelve a las provincias, y es un gran primer paso. Y para el resto de los convenios, digamos, entre la provincia y la ANSES, estamos trabajando en ello. De hecho, he hablado con el gobernador Schiaretti y hemos hablado también con el ministro de Economía de la provincia para regularizar la situación en función, digamos, de lo que tenga que ser. Es decir, la Nación reconoce esta situación que hay que asumirla, digamos. Estamos estudiándolo, como estamos haciendo con otras provincias. Primero se tiene que hacer una auditoría para ver si realmente la Nación le debe a la provincia y cuál es el monto que debería ser adeudado, digamos. Es decir, va a haber una nueva auditoría para saber cuáles son los números desde los dos lados. Sí, deberíamos hacer una auditoría para revisar todos los números. Pero más allá, digamos, de este tema puntual, la buena noticia, además del pago de los juicios, digamos que es algo histórico, como dijo hoy el presidente, es que también se está devolviendo, digamos, el 15% de la participación que hasta ahora no se había hecho. Pasa Bilbaso, muchísimas gracias por este contacto con Tele 8 Noticias de Córdoba. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.